hablar sobre todo algunos temas judiciales que involucran a algunas autoridades, exautoridades, y también sobre algunos de los acuerdos a los que se llegó el día de hoy, que anunció la presidenta Dina Boluarte con el abogado penalista Luis Lamas Pucho, que ya lo tenemos en estudios. Gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Cómo estás, Tatiana? Buenas noches. A ver, lo primero que anunciaba la presidenta el día de hoy tiene que ver con un marco legal para que policías y militares sean juzgados solo en el fuero militar policial en caso de hacer uso legítimo de su armamento, dejando de lado el fuero civil. Lo que ha despertado varias críticas de abogados que sostienen que de ninguna manera esto podría configurarse y tendrían que ser juzgados en el fuero civil. ¿Cuál es su análisis? Yo creo que es correcta esa apreciación en el sentido de que se trata de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y no necesariamente eso involucra una decisión jurisdiccional por parte de los órganos judiciales policiales, por emplear un término, ¿no? Y por otro lado, porque eso sienta malos precedentes respecto a que evidentemente no se puede descartar un favoritismo o un sentido de cuerpo malentendido respecto a que policías juzgan a policías. Y creo que eso es contraproducente porque acá estamos frente a delitos que tienen que ser dilucidados en el fuero penal ordinario porque es un órgano jurisdiccional competente para ventilar estos hechos y además porque incluso recurrir al fuero privativo militar o policial incluso puede tener una interpretación en contra de la Constitución política. Ajá, ¿no? exacto. Entonces, estamos acá en una situación que genera toda una fractura dentro del sistema de justicia penal respecto al rol tan importante que tiene la policía, respecto a las controversias que surgen cuando la policía hace uso de sus armas de fuego. De acuerdo. Y por otro lado, porque hay varias propuestas que están ahí flotando en el ambiente. Primero, para darle mayores atribuciones a la policía en el ámbito de la investigación. En segundo lugar, porque hay esta propuesta de que los policías sean juzgados por policías. En tercer lugar, porque hay una reiterancia de propuestas legislativas que ya están establecidas de manera clara y absoluta en el Código Penal, a través de las cuales se justifica cuando los policías están exentos de responsabilidad penal. Y eso está establecido en el Código Penal ordinario, que es de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos. Claro, pero hay quienes sostienen que esta medida sería favorable porque hoy por hoy hay policías que no se enfrentan a los ciudadanos porque más tarde resultan siendo juzgados de manera injusta por fiscales, se les abre un proceso, hay casos también. Entonces, que esta medida sería favorable para darles un respaldo a que ellos puedan enfrentarse a la criminalidad. Eso tiene mucho de relatividad, porque hay una serie de procedimientos administrativos, normas, protocolos, que le dan todo el respaldo de carácter jurídico al policía cuando hace uso de sus armas de fuego. Pero tiene que cumplir con ciertas exigencias. No descarto la posibilidad que en algunos casos puede haber habido algunos excesos, pero eso no puede ser una norma general que se aplica en estos términos para hacer este tipo de modificaciones. Como te manifestaba ya en el Código Penal, en el artículo 20, en el inciso 10 y en otros incisos de ese dispositivo se establece de manera clara y taxativa que los policías y los miembros de las Fuerzas Armadas están exentos de responsabilidad penal cuando han hecho uso de sus armas, cumpliendo con estas formalidades y con estas prerrogativas, ¿no? Entonces, volver a insistir como si no existiera una norma que protegiera a los policías, ¿no? Es, me parece, de todo punto de vista contraproducente y genera una mayor situación de desestabilización de todo el sistema de justicia penal, porque no solamente es el tema de los policías, de la defensa de los policías, sino estamos viendo en los últimos tiempos cómo se ha modificado todo el sistema penal de una manera escandalosa respecto a una serie de figuras de contenido criminal. Para cerrar el tema y pasar al siguiente, lo que ha acordado hoy el Consejo de Estado no es ley. No es que mañana se va a aprobar y va a salir en vigencia. O sea, es una apreciación del punto de vista metafórico y lírico. De acuerdo. Porque este es un tema operativo y además, como tú lo has manifestado, no existe un plan. Entonces son palabras, dichos, discursos que suenan bonito, que ofrecen aparente seguridad, pero para enfrentar un fenómeno de la naturaleza como es el crimen, que es un fenómeno cambiante, con una dinámica y todo lo que ya sabemos,
todo Estado tiene que tener un plan de acción, una metodología con objetivos. ¿Por qué? Porque el problema de la delincuencia no es un problema policial, ni tampoco es un problema de los ciudadanos. Evidentemente estamos involucrados, pero es un tema que compete al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Instituto Nacional Penitenciario, todo lo que tiene que ver con la justicia de los menores de edad, es decir, todo un conjunto de acciones que necesitan y requieren un plan de acción por escrito, con métodos y con objetivos a mediano y a largo plazo para poder más o menos orientar un accionar que evidentemente tiene que tener el respaldo político y además tiene que tener la presencia de un funcionario al más alto nivel, que es el que va a liderar los esfuerzos, pero sobre la base de un plan y una metodología. De acuerdo, y con criterio, por supuesto. A ver, vamos al caso de Andrés Hurtado. Se ha vencido, tenemos entendido, el día de ayer, el plazo para que la sala se pronuncie respecto a el pedido de apelación de prisión preventiva en su contra. Y hasta el momento no hay ningún pronunciamiento. ¿Esto cuánto tiempo más se puede seguir excediendo? No debería excederse, pero evidentemente yo me imagino que en las próximas horas debe ya hacerse de conocimiento público la decisión que ha tomado la sala respecto a si revoca o confirma la prisión preventiva, que es un acontecimiento procesal que dentro del universo de problemas que vinculan a este personaje tiene diferentes aristas, porque no solamente se trata de ponerlo en libertad o que continúe detenido, sino también si él estaría dispuesto a proporcionar algún tipo de información, aunque ya su defensa ha manifestado que él no se va a acoger a la colaboración eficaz. Exacto. Quiere decir que estaría optando por una estrategia de que, por una parte, colabora develando, que podría ser a través de del sinceramiento en la confesión, y por otro lado es reticente en reconocer su responsabilidad. Porque como sabemos perfectamente, para la colaboración el primer paso es decir, sí, efectivamente yo reconozco que he participado en estos hechos y voy a brindar esta información. Pero esa colaboración entonces no implica, en este caso, un reconocimiento de la comisión de delitos, ¿o no implicaría? Aunque hay que tener presente que también el proceso de colaboración es un proceso reservado. Claro. Nadie sabe si realmente... Podría ser aspirante y el abogado no lo va a decir. No puede decirlo tampoco porque asume responsabilidades. De acuerdo. Entonces podría ser también, no se descarta esa posibilidad, ¿no? Porque en cuanto a los diferentes personajes involucrados, también existe la posibilidad que se puedan acoger a la colaboración eficaz. Pero en todo caso, para ordenar un poco las ideas, lo importante es qué cosa es lo que va a decidir esa sala respecto a la detención preventiva, ¿no? De acuerdo. Y en medio de eso, Andrés Hurtado ha tratado de alegar que tiene alegar trabajo y alegar sobre todo carga familiar. Vamos a escuchar lo que dijo en la audiencia. Vengo colaborando con la Fiscalía siempre. No tengo ningún pedido de fuga, nunca lo tuve en ningún momento. Agarré un avión y me fui del país. No tengo por qué irme. Yo puedo afrontar mi juicio fuera, con toda transparencia y dedicarme a trabajar. Entre otras cosas, le dictaron prisión preventiva porque no tenía arraigos. Claro, es algo lo que está buscando demostrar ahora, que sí los tiene. Son aspectos formales, no es un pronunciamiento de fondo, aunque los elementos de convicción son importantes y además el sentido de colaboración, entre otras cosas, no solamente el domicilio, el arraigo, sino también la posibilidad de que esta persona, Hurtado, estando en libertad, obstruya la investigación. Entonces, yo imagino que el Poder Judicial tiene que decidir si efectivamente se corroboró o no se corroboró el arraigo y si no hay peligro de fuga. Porque, como te vuelvo a manifestar, acá lo que se discute son aspectos estrictamente procesales, porque el tema de fondo continuará en el proceso, ¿no? De acuerdo. Hablando uno de los temas de fondo, porque son varias investigaciones, hoy el Poder Judicial ha formalizado investigación preparatoria contra varios fiscales, Elizabeth Peralta, Lucio Salí Rosas y Sonia Bailón. Esto tiene que ver con la investigación por tráfico de influencias que se sigue también contra Andrés Hurtado. El hecho de que se haya formalizado la investigación nos habla de que la Fiscalía ha logrado reunir elementos de convicción sólidos de que se habría cometido ese delito. Claro, se ha hecho un análisis de tipicidad
para ver si efectivamente los hechos que fueron objeto de una indagación a través de una etapa preliminar son lo suficientes como para poder darle un sustento en materia de tipicidad y formalizar una investigación preparatoria y posiblemente aplicar medidas limitativas de derecho o medidas de coerción. Ajá. Como puede ser el caso de una solicitud de una prisión preventiva, ¿no? Y de otras medidas de esta naturaleza. Pero ya el momento que se supera la etapa preliminar, conocida también como la etapa de la indagación, y se convierte en una investigación preparatoria, es porque el fiscal ya tiene más o menos delimitado el escenario en donde va a desarrollar una investigación sobre aspectos precisos y puntuales que no solamente ayudan a la fiscalía, sino también a las partes que van a ser investigadas. Claro. Porque saben sobre qué hechos se va a desarrollar la investigación, entonces la capacidad de defenderse es mejor. La del tráfico de influencias en ese caso está basada en dos hechos, según la Fiscalía. Uno tiene que ver con la devolución de la carga a la empresa, a los Muley, y lo otro con la investigación que se le habría abierto al señor Flukier de Paltaruno. O sea, esos serían los dos hechos por los cuales la Fiscalía hoy tiene mayores indicios para decir vamos a una siguiente etapa. Claro, pero como te vuelvo a manifestar, es una investigación preparatoria. Ajá. La investigación preparatoria, digamos, es una de las etapas en la que se requiere mayor insistencia para poder fortalecer los actos de investigación y esos actos de investigación se conviertan en una acusación fiscal que es la que va a ser sometida a control, a tutela. Entonces, la investigación tiene que ser bastante prolija, sistemática, ahondar en los hechos para fortalecer las hipótesis que maneja la Fiscalía y de esa manera poder entrar, digamos, a una propuesta acusatoria con suficiente validez como para que el juez no la rechace, ¿no? Claro, claro. ¿Y esta formalización de investigación podría, digamos, ser tomada en cuenta por la sala que está viendo la prisión preventiva de Andrés Hurtado? Eso ya no entra. No tiene nada que ver. La sala solamente discute sobre lo que se discutió para haber tomado la decisión de haber dispuesto una prisión preventiva. Hasta ese momento. Ajá. Hasta ahí es donde Nuevos solamente... elementos no entran. No, porque tendría que ser una nueva solicitud de prisión preventiva. De acuerdo, de acuerdo. Que podría venir. Sí, en cualquier momento puede venir una prisión preventiva, siempre y cuando surjan los elementos de convicción y las exigencias procesales que puedan ameritar en cualquier momento una nueva solicitud de prisión preventiva o la variación de la prisión preventiva que puede estar ya vigente, ¿no? De acuerdo. Dado que hay tantas personas involucradas en estas investigaciones, ¿sería un riesgo que Andrés Hurtado enfrentara la investigación en libertad? ¿Podría ser sujeto a presiones? Bueno, yo creo que eso siempre está latente en cualquier investigación. Con mayor razón si se trata de personajes, empresarios, políticos, personas que tienen cierta injerencia e influencia y podrían tomar decisiones, ¿no? Pero todo dependerá de cuál es la actitud que él viene asumiendo dentro de la investigación, qué cosa es lo que viene diciendo y cómo esta información puede afectar los intereses o develar los intereses de terceras personas que hasta este momento habrían pasado desapercibidas, digamos, ¿no? De acuerdo. Pero todo dependerá de la capacidad que tenga la Fiscalía para orientar la investigación, orientar las acciones en el plano de la investigación, los interrogatorios, las pruebas, las pericias, y de esa forma, digamos, tener un escenario bastante claro para orientar la investigación y eventualmente incluso incluir a otras personas. Claro, por ejemplo, una de sus hijas, Yoseti Hurtado, fue citada por la Fiscalía. Ella no ha venido, de hecho el abogado de Andrés Hurtado de Llorera le ha recomendado que no venga a su juicio, y ahora lo que ha hecho es solicitarle a la Fiscalía que le aclare cuáles son los motivos por los cuales la está citando. ¿Le juega en contra no acudir? Mira, es un derecho que le asiste a cualquier ciudadano o a cualquier persona que está siendo emplazada en una investigación a conocer por qué se me está citando a mí, cuáles son los hechos que motivan el interés de la Fiscalía para citarme a dar una declaración. Ajá. Porque si yo no sé por qué me están citando, no puedo ir a ciegas a brindar una declaración cuando no sé realmente qué cosa es lo que se estaría investigando respecto a mi posible participación. Entonces, es un derecho que le asiste a toda persona que es emplazada a nivel de una indagación, digan, bueno, muy bien, ¿por qué se me está indagando a mí? Bueno, por esto y por esto. Entonces, esa persona
va de una manera más segura y precisa a responder ese tipo de interrogatorios. Pero cuando te citan con una notificación sin explicarte, Claro. evidentemente que genera una situación de incertidumbre y de indefensión, ¿no? De acuerdo, está bien. Muy bien, dejemos a Andrés Hurtado y compañía y hablemos ahora de los Humala Heredia. Entra en la etapa final ya el juicio que, bueno, una investigación que inició en el 2015. ¿Cuántos años han pasado ya? Por fin eso está entrando a una etapa final. Un juicio que, o una investigación en todo caso, que inició a las finanzas del Partido Nacionalista, que se afianzó con las agendas de Nadine y con la propia declaración de los exdirectivos de Odebrecht, quienes declararon que habían pagado 3 millones de dólares a la campaña del Partido Nacionalista. El fiscal, por lo que ha dicho, está tranquilo y seguro de que va a lograr probar que hubo lavado de activos. Delito que no es sencillo de probar en ese contexto. No estamos hablando de financiamiento irregular de partidos, sino de lavado de activos. ¿Cómo ve el panorama para los Humala Heredia? A ver, evidentemente acá hay varios momentos, digamos, ¿no? Una cosa es el financiamiento supuestamente proveniente de fondos de Venezuela. Otra cosa es el financiamiento en una segunda etapa proveniente en el caso de Odebrecht. Hay dichos y contradichos, aseveraciones por parte de colaboradores, versiones vertidas por terceras personas y una serie de acontecimientos que permiten inferir, ¿no?, que efectivamente hubo algún nivel de gratitud o de agradecimiento respecto al financiamiento. O sea, en primer lugar, el financiamiento se habría dado en esas condiciones, por una serie de acontecimientos periféricos. O sea, tampoco no es así que a alguien se le ocurrió y dijo, hay financiamiento. No. El presidente Lula da Silva creo que tuvo una comida con ellos, en la que hubo un agradecimiento justamente por el financiamiento de la campaña del partido político. En segundo lugar, están las declaraciones de Barata, en el sentido de que habría dado un fondo, pero que después habría habido una especie de una versión distinta y respecto a la actitud que viene manifestando Barata a lo largo de su condición de colaborador, que es una versión bastante antojadiza. Pareciera que entrara en una etapa de negociación respecto a qué cosa es lo que conviene decir y qué cosa es lo que no conviene decir. Por otro lado, hay una versión que dice que efectivamente estos fondos provenían de la unidad de operaciones especiales, ¿no?, en la que evidentemente es un ente dentro del aparato administrativo de Odebrecht expresamente creado para pagar actividades de soborno. La caja ¿no? 2. Y si pagaban con soborno, no podían pagar con plata limpia, tenía que ser plata sucia. Además hay transacciones de una serie de fuentes informativas. En síntesis, lo que te quiero decir es de que acá se va a tener que recurrir a la denominada prueba indiciaria, que es una prueba indirecta. En realidad no es una prueba, es un método interpretativo de los acontecimientos a través de los cuales tú generas vinculaciones entre hechos que están dispersos, que aparentemente no tienen una relación, pero a través de la inferencia tú infieres, deduces que efectivamente eso sucedió. Es lo que se conoce como la prueba indiciaria. Pero esa deducción tiene que estar muy bien fundamentada porque hay exigencias que ya ha señalado el Tribunal Constitucional. O sea, no se puede condenar con prueba indiciaria simplemente por decir que recurro. Yo tengo que explicar por qué llego a esa conclusión. A través de una serie de indicios. De todo lo que se ha actuado a lo largo de las investigaciones, el proceso, faltan todavía algunas declaraciones y a partir de ahí la sala tendrá que tomar una decisión, que tampoco no es la última decisión, porque eso va a ser objeto de una apelación seguramente. Y además la apelación no solamente es para revocar o confirmar, también puede ser una anulación de la sentencia. Depende de una serie de acontecimientos. Pero entiendo que para probar el delito de lavado de activos se tiene que primero comprobar que el dinero vino de una fuente ilícita y después que las personas que recibieron el dinero sabían o debían presumir que el dinero venía de una fuente ilícita. Y esa es la parte más difícil para el fiscal. A ver, es un partido político. Un partido político es una asociación organizada. Tesorería, secretaría, administración, quién maneja las cuentas, ¿no? O sea, ese dinero debió haber ingresado a los libros contables del partido político para poder justificar que efectivamente era para el financiamiento de la campaña política, porque un partido pues está integrado por un
número significativo de personas y todo el mundo tiene derecho a saber qué cosa es lo que se hizo con ese dinero, si ese dinero ingresó a las cuentas del partido o no ingresaron, en fin, ¿no? Entonces, ese es un primer acercamiento al tema, el punto de la formalidad en cuanto al partido político. El segundo es de qué manera ese dinero vino a ingresar al partido. Se hizo en forma contable, en efectivo, presencial, a través de cuentas, se utilizaron paraísos financieros, testaferros, es decir, una serie de fórmulas de la ruta. Y el tercer tema es el origen del dinero, ¿no? Es decir, si yo tengo dinero limpio, ¿por qué tendría que haberlo derivado de la Oficina de Operaciones Estructuradas? Simplemente lo hacía parte de la contabilidad, lo ingresaba a la contabilidad, se rendía cuenta sobre la contabilidad y se demostraba que ese dinero había ingresado formalmente al partido y como consecuencia de que ese dinero provenía de una fuente lícita. De acuerdo, muy bien. Bueno, mañana escucharemos a Ollanta Humala, que va a dar declaraciones en el juicio, y escuchar también un poco eso, cómo explica los fondos de su partido, de dónde salió el dinero, si todo lo que declaró ante la OMPE, las cifras calzan. Y porque, bueno, la estrategia de ambos, de Nadine Heredia y Ollanta Humala, se ha mantenido, ¿no? La defensa dice que ellos no recibieron nada y que, bueno, por último, si recibieron algo, eso no configura el delito que sostiene el Ministerio Público. Quería consultarle también sobre esto que acabamos de recibir, apenas lo hemos podido revisar, y es el auto de enjuiciamiento en contra de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por el presunto financiamiento ilícito por parte de Odebrecht y OAS para la revocatoria del 2013 y la campaña de reelección municipal 2014. Se va a juicio, Susana Villarán. Sí, claro. Yo creo que este es el caso más claro que hay hasta la fecha. En realidad no habría ninguna razón, ninguna justificación que pudiera explicar por qué ha durado tanto tiempo la preliminar, la investigación, y recién van a empezar el juicio, ¿no? Cuando acá se está hablando de más o menos 4.000 medios probatorios, ¿no? Entonces, más allá del aspecto meramente teatral de lo que significa el proceso en una dimensión política partidaria, como lo conocemos perfectamente, este caso debió haber sido resuelto hace años y no tener que esperar ahora recién el inicio del juicio, porque es la parte, digamos, en donde se va a tener que verificar toda esta información y creo yo que no tiene sentido alargar más el proceso con todo el desgaste personal y político que significa este proceso, pero desgraciadamente en estos casos la característica más frecuente y común es el tiempo que ha durado las investigaciones, con lo cual yo siempre he pensado que ha sido una fórmula estratégica de lograr alargar los procesos en la búsqueda de algún sentido de impunidad. Incluso modificando las leyes, ¿eh? Pues sabes que se modificó la ley de colaboración eficaz para incorporar a las personas jurídicas. Se amplió el plazo de la investigación preparatoria hasta 36 meses. O sea, si tú reúnes todos esos elementos, a darte cuenta que en las investigaciones, en el juzgamiento de partidos políticos, de dirigentes políticos y de empresarios, se reformuló todo el sistema procesal penal para alargarlo, ¿no? Y ahí cada uno tenía que jugar su partido. Claro, tenemos investigaciones y sobre todo etapas preparatorias larguísimas, ¿no? Y además se modificaron las leyes. Claro. ¿No? Ahora, ya con el auto de enjuiciamiento, ¿cuándo debería comenzar el juicio? El juzgado colegiado tendrá que señalar una fecha precisa para que empiece el proceso. Pero eso depende de la carga. Bueno, es una justificación, pero también yo creo que acá hay prioridades en el sentido de tomar en cuenta el tiempo que se ha demorado en llegar recién al enjuiciamiento, la contundencia y la cantidad de los elementos probatorios, y eso me imagino que tiene que ser lo más pronto posible, pero depende en última instancia también de la recargada labor procesal, con lo cual de ninguna manera hay que desviarnos en el sentido de que han habido algunas propuestas de nombrar algunos juzgados especializados, con lo cual también eso es medio, no está muy claro ese sentido, porque esto tiene que ser juzgado por jueces ordinarios, ¿no? De acuerdo. Bueno, y estamos hablando además de un pedido de 29 años de prisión efectiva contra la exalcaldesa de Lima. Y con orden de comparecencia. Gracias, doctor Lama, por habernos acompañado, muy gentil como siempre, por haber estado aquí. Vamos a dejar un